mis amigos, mi nombre es Boris Soto y hoy vamos a compartir un tema muy importante, un tema específico y vamos a refutar lo que es la sola escritura. Nos hemos puesto bastantes, ¿qué te digo? Hay muchas cosas que nosotros podríamos decir, cosas que precisamente son muy importantes a la hora de refutar la sola escritura. El punto que a mí me gustaría refutar de la sola escritura es que los mismos fanáticos protestantes o separatistas dicen que solamente las escrituras son palabra de Dios y eso es falso. En ninguna parte vas a encontrar, ni en la Biblia, ni en la enseñanza de la tradición, ni en la historia del cristianismo, no existe verdaderamente la sola escritura. En la historia de las herejías, sí. En la historia de lo que es, ¿qué te digo? Las sectas, sí. Sí vas a encontrar la sola escritura. Y fruto de eso, pues hay muchas interpretaciones, ¿verdad? De parte de las escrituras. O sea, dicen, yo me baso solamente en la escritura y unos son, o sea, hay 33.000, casi 70.000 y aún más, van en crecimiento, ¿no? De estas mismas sectas. Y se basan, dice, en la sola escritura. Pero un punto para defender la sola escritura, cuando nosotros nos ponemos a debatir con ellos, y es en donde están confundidos totalmente, es el punto de que la palabra de Dios para ellos solamente es la palabra de Dios, para ellos es solamente la escritura, solamente Biblia, solo biblismo es lo que predican ellos. Pero nosotros sabemos muy bien que eso no es así, que eso no es verdad, y que precisamente con palabra de Dios, más que todo en la Biblia, no se habla mucho de escritos con palabra de Dios. Es más, creo que no hay una cita explícita que te diga solamente la escritura o la escritura es palabra de Dios. Eso creo que no te lo dice. Te dice que sí, esas escrituras han sido inspiradas, eso sí te dice, pero no te dice en ningún momento que eso sea la única palabra de Dios. Vamos a ver que precisamente yo les he preparado algunos textos y esto también con referencia a este gran escritor que se llama Henry E. Brown, que es un sacerdote, es verdaderamente un expositor de la verdadera fe de la Iglesia Católica y es apologeta también. Entonces, él te cita estas citas como palabra de Dios, valga la redundancia, y pues bueno, voy a citar también yo las mismas y voy a agregar incluso comentarios de los mismos padres de la iglesia para afirmar el punto. Dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 31, te dice que es la palabra de Dios hablada. Dice, la palabra de fe predicada también. Entonces vamos a ver que además de la palabra de Dios escrita, nosotros los católicos creemos que hay una palabra de Dios oral, que no está escrita. La palabra de Dios hablada, como te dice en Hechos capítulo 4, versículo 31. La palabra de fe predicada, como te dice también en Romanos capítulo, donde esté eso, en capítulo 10, versículo 8. Y el Evangelio oído y predicado, como te dice en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios recibida, que es el paradidomi, el paradosis, o sea, la tradición, que te habla pues precisamente la palabra de Dios recibida, oída y creída. Te lo dice explícitamente. ¿Y dónde te lo dice esto? En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y termino con Romanos capítulo 10, versículo 17, que te dice la palabra de Cristo escuchada. Entonces vamos a ver ahí que precisamente como palabra de Dios, más que todo se tomaba en cuenta a la palabra hablada y no a la palabra escrita. Y esto es algo, es una realidad que no lo van a poder refutar los mismos protestantes, sectarios o separatistas, y esto es algo evidente. Voy a juntar, por ejemplo, con tradición, nosotros los católicos no entendemos las tradiciones condenadas por el mismo Señor Jesucristo como tradiciones de hombres. Por eso, en nuestra frase, siempre ponemos la tradición apostólica. Y esto es algo que tienen que tomarlo en cuenta los mismos protestantes al momento de querer refutar nuestros argumentos, ya que se arma muñecos de paja y dicen, ustedes creen en tradición de hombres, no, en tradición apostólica, tradición oral, tradición, el paradidomio, el paradosis, aquello que ellos mismos han transmitido a hombres confiables, a los cuales pues precisamente se les había confiado pues la enseñanza de esta misma predicación. Como te dice aquí, pero como palabra del Señor, que te dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que os ha sido anunciada, como te dice en primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 25. Entonces vamos a ver que siempre
como palabra de Dios se dice a la palabra que anunciada. Anunciada, ¿qué es anunciar? Pues es hablar en voz alta, es hablar expositivamente. Precisamente lo que estoy haciendo ahorita, ahorita dando un anuncio, estoy anunciando. Esto es lo que pasa y avisando, digámoslo así, al pueblo de aquellas mismas herejías. Entonces el Señor condena las tradiciones fariseicas, las tradiciones hipócritas, las tradiciones que se inventan los hombres, pero nosotros no nos inventamos. Estas tradiciones vienen de los mismos apóstoles y lo comprobamos, no solamente con escritos, digámoslo así, de la Biblia, sino también nos apoyamos en la historia, nos apoyamos en los distintos métodos de investigación para hacerlo, digamos, cierto, ¿verdad? O para, digamos, creer en eso, porque hay muchos escritos espurios incluso de la tradición misma. San Pablo, por ejemplo, nos da la idea de cómo debe proceder pues la tradición, o sea, este paradidomio, este paradosis, que a veces es peligroso en el mundo del protestante, porque no sabe explícitamente qué es paradosis, qué es paradidomio. Esto que te enseña el mismo San Pablo a guardar. Entonces vamos a ver que este mismo paradosis se encuentra a 1 Corintios capítulo 15 versículo 3. ¿Cómo se procede? Dice, porque en primer lugar os entregué lo que también recibí. O sea, lo que él recibió de parte de Dios, ahora lo va a entregar a ustedes. Lo que él recibió, ahora los está entregando a ustedes. Esto te lo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3. Y de nuevo, cuando este mismo escribe a San Timoteo, o sea, Timoteo, te dice explícitamente, lo que has oído de mí por muchos testigos, y te dice lo mismo, dice, encomienda a hombres fieles que sean aptos para enseñar también a otros. O sea, a hombres fieles que sean aptos para enseñar a otros. Y te lo dice textualmente. Entonces vamos a ver que esto es una palabra es tener la certeza pues de la verdadera interpretación o del verdadero mensaje. Entonces, ¿a quiénes tenemos que consultar sobre nuestra verdadera fe? Pues a estos mismos grandes hombres. Dice también, esto te lo habla en Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 2 versículo 2. Entonces vamos a ver que esta misma sagrada escritura y esta misma tradición que nosotros describimos en este mismo video se entrelazan en las dos. Precisamente es algo propio de este mismo cuerpo del mismo Señor nuestro Dios. Eh, la palabra hablada es enseñada por labios, digámoslo así, por los labios divinos primero, porque él dice que hablaba con Moisés, él dice que hablaba con los mismos, él incluso hablaba con los mismos discípulos, o sea, el mismo Dios. No ha escrito ningún libro, sino que hablaba directamente con ellos y precisamente les enseñaba estas cosas que él mismo, pues precisamente era la doctrina del mismo. Entonces se enseñaba mediante la palabra hablada y no se enseñaba con la palabra escrita. El Señor Jesucristo no escribió con la palabra escrita. Entonces esto fue bajo inspiración de Dios, es verdad, pero sujetado en el mismo magisterio. O sea, no hay nada más, digámoslo así, más erróneo que considerar a la escritura independiente del magisterio o independiente de la tradición. Eso es totalmente falso. Se sujeta en la tradición y más bien se da inicio en el mismo magisterio, porque el magisterio es el que escribe estas letras. Sin magisterio no existe escritura. Pero ¿qué nos dice San Efrén? Dice, estén firmemente persuadidos de esto, no como una opinión, sino como una verdad. Ahí está, no como opinión, sino como verdad. San Efrén está estableciendo una verdad, dice, que todo lo que se ha transmitido, ahí está el paradidomio, el paradosis, la tradición, transmisión, que todo lo que se ha transmitido, ya sea por escrito o por boca en boca, se dirige a este fin, para que tengamos vida y podamos tenerlo más abundantemente. Esto lo encuentras en el volumen 3, en el sermón 8 del mismo San Efrén. Te lo dice explícitamente. San Basilio adhiere a esto y dice, de los dogmas y enseñanzas conservados en la Iglesia tenemos algunos de la doctrina puesta por escrito y algunos los hemos recibido transmitidos de manera secreta de las tradiciones de los apóstoles. Ambos tienen la misma fuerza en la formación de la sana doctrina y también, y dice, y que nadie que tenga la menor experiencia de las leyes eclesiásticas contradecirá cualquiera de estos. O sea, no se puede contradecir ni la tradición ni las escrituras. Y te está diciendo, porque si tratamos de rechazar, dice, como si no tuvieran gran autoridad aquellas costumbres, y ahí está la tradición, que no están escritas, seríamos traicionados al dañar el Evangelio, incluso en asuntos primarios o más bien en circunstancias, dice el Evangelio a mero nombre. Te lo dice en su escrito de Espíritu Santo, o sea, del Espíritu Santo, en el volumen 3,
en el artículo, 127. 127. Entonces vamos a ver que esta tradición precisamente se ha escrito, incluso se ha enseñado esta tradición hablada, la palabra hablada por el mismo Isaías, es más, por todos los mismos profetas, porque al principio ellos hablaban y los hombres tenían que considerarles hombres de Dios para creerles. Si ellos hubieran dicho, yo no creo en el magisterio de este mismo Jeremías o de este mismo Isaías, por ejemplo, o Ezequiel, o Daniel, no les voy a creer, solamente yo me voy a basar en las solas escrituras. Imagínense, hubieran rechazado todo el mensaje de Isaías, todo el mensaje de Jeremías, incluso sus escritos los hubieran roto después, ¿no? ¿Por qué? Porque no iban a creer en esos hombres, iban a decir, estos son viejos locos que se han inventado todo eso. Entonces, por eso dice San Pablo, la fe viene por el oír, como te dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, y por lo tanto la palabra de Dios predicada por los mismos apóstoles o por sus legítimos sucesores, a las personas que oyen y creen, como te lo decía, creen y oyen. Por eso nos dice también el mismo apóstol San Pablo, ¿y cómo oirán sin predicador? ¿Cómo van a oír sin predicador? Y después, ¿y cómo predicarán si no son enviados? O sea, la fe viene por el oír, ¿y cómo oirán si no son sin predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Te lo dice explícitamente en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. Y ser enviado por autoridad legítima, divinamente establecida, es ser enviado por Dios. Y lo podemos ver también en los versículos 13, en el capítulo 13, perdón, en el versículo 4 del mismo escrito de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a ver que el mismo apóstol, o mejor dicho, que el mismo Señor Jesucristo manda, por ejemplo, a todos los mismos apóstoles, a sus discípulos, a predicar, a hablar a todas las naciones. ¿Cómo iba a ser a todas las naciones? ¿Cómo se iba a transmitir a todas las naciones si no iban a haber hombres verdaderamente fieles o a los cuales tendríamos que creerles que tienen autoridad divina? O sea, que tienen autoridad de Dios, o sea, determinada por Dios o que Dios les ha dejado esa autoridad. Tendríamos que necesariamente creer en la autoridad de estos mismos hombres, creerles como infalibles, porque si no creeríamos que la iglesia era infalible, que los discípulos o apóstoles eran infalibles, no creeríamos en ni una coma que ellos hayan escrito. Entonces, vamos a ver que precisamente esa es la reflexión, o sea, el magisterio tiene un poder muy importante, pues el mismo Dios, el mismo Cristo les ha dejado tal cual. Vayan y prediquen a todas las naciones. El que crea, te dice, ¿verdad? Y se bautice será salvo. Entonces, también te dice en Lucas capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me escucha. Y el que a ustedes les rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza al que me ha enviado. ¿Cómo se entiende esto? Escuchar. O sea, los hombres iban a ir a anunciar la buena nueva y tenían que ser recibidos como palabra de Dios. Y esto destroza totalmente la sola escritura porque las sola no se basaban en la escritura, no decían, mira, esta es la buena nueva que dice aquí. No, para nada. Ellos decían, esto ha sido anunciado antes por los profetas y ahora nosotros les vamos a predicar de esto mismo, pero ya en el cumplimiento y qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Y la gente tenía que creer en su palabra, incluso de la misma interpretación de los antiguos profetas. O sea, tendrían que decir, ah, miren, estos apóstoles están interpretando, por ejemplo, Isaías. Entonces, ¿les creemos o no cuando dicen que este Cristo es el que estaba profetizado en Isaías? ¿Le creo o no? ¿O es un viejo loco? Entonces necesariamente los hombres tenían que creer en estos mismos discípulos, en estos mismos apóstoles. Entonces vemos aquí que se destroza totalmente la sola escritura porque los primeros años ha sido transmitido por precisamente pura tradición oral, ¿no? Eh, También San Irineo, con respecto a la tradición, dice, cuando, pues, bueno, compitiendo con los mismos o combatiendo con las mismas herejías de su tiempo, dice de esta manera, los desafiamos a esa tradición que es de los apóstoles que se conserva en la iglesia a través de la sucesión de los presbíteros. ¡Wow! Se conserva, dice esa tradición, en la iglesia a través de la sucesión de los presbíteros. Te lo dice explícitamente. San Crisóstomo también te dice, como axioma, esta es una tradición de la iglesia, no busques más, te dice. Esto lo habla en el comentario sobre el pasaje
de 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, en su libro 11 en la homilía 4. Entonces vamos a ver que esta misma tradición ha sido hablada precisamente por muchos. Bueno, vamos a ver que precisamente Papias, por ejemplo, el obispo de Hierápolis, te dice de esta manera: si venía, dice, a mí alguno que había acompañado a los ancianos, le preguntaba acerca de sus palabras, lo que habían dicho Andrés y Pedro, porque no pensé, dice, que lo que está en los libros me ayudaría tanto como lo que viene de los vivos y permanentes. Te dice que para corroborar todo esto, esto te lo habla también en Eusebio, la epístola de Eusebio, capítulo 1, en el pasaje 3, y también lo podemos ver en la página número 39. Entonces vamos a ver que precisamente esto es algo evidente. No hay, digámoslo así, una defensa contra la Iglesia Católica. No hay una defensa contra la verdad. Los mismos protestantes van inventando cosas que precisamente no les creían ni siquiera en su casa. Los protestantes verdaderamente, los sectarios, los separatistas, toman una Biblia y dicen, y se excusan en eso y dicen, aquí dice esto, pero mentira, eso no dice en la Biblia. Así que no hay solo biblismo, ya que fruto de esto hay muchas interpretaciones. Vemos aquí a los santos padres de la iglesia interpretar precisamente cómo es la tradición y en qué tenemos que basarnos al final. Porque la Biblia puede decir una cosa para uno y otra cosa para otro. Y esto también lo comprueban los mismos protestantes sectarios o separatistas. Pero lo que es algo habitual, lo que es algo, digamos, real, es que esta misma Biblia se interpreta por los mismos legítimos sucesores. Y no solamente se interpreta, sino también la tradición se interpreta por los mismos sucesores y tienen en ellos el verdadero depósito de la fe. Nos dan esa misma autoridad y pues es el mismo magisterio quien puede decir esto es lo que dice, esta es la enseñanza correcta y esta no. Está asistida por el mismo Espíritu Santo. Hechos 20:28. Perdón, Hechos, sí, 20:28 creo que es. Hechos capítulo, eh, también está en Efesios capítulo 2 versículo 20, que nosotros tenemos que basarnos en qué, en las piedras, en los pilares, que son los apóstoles, y en la piedra angular, que es el mismo Señor Jesucristo. Y Jesucristo no dejó libros, sino dejó estos mismos pilares de la iglesia. Tenemos que creer en los obispos, que han sido establecidos por el mismo Señor Jesucristo, y Espíritu Santo te dice explícitamente los escritos, ¿no?, de Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a ver también en primera de Pedro, capítulo 5, desde el capítulo 5 ustedes pueden leer cómo recomienda a los hombres y les da ese depósito de la verdad. Les dice que ellos van a ser los que van a guiar a la comunidad, estos presbíteros, estos mismos obispos, cronológicamente hablando, a sus sucesores. Dice que ellos van a guiar a la comunidad y ahí no te dice explícitamente para nada la sola escritura es la que va a guiar esto. No, 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 no. Dice a los presbíteros, a los ancianos, dado que yo también soy presbítero y testigo del sufrimiento de Cristo. También vamos a hallar que la iglesia se construye con piedras que somos nosotros en esta construcción santa y no con esta misma sola escritura. Es verdad que la palabra de Dios está contenida en la escritura, pero también es oral, como hemos visto aquí. Y palabra de Dios precisamente es eso. Te lo dice el numeral del Catecismo 85. Dice que es oral y escrita. Espero que les haya gustado esta transmisión. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Boris Soto y pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la única iglesia de Cristo. Chao, chao.